hacemos la presentación de rigor, algo simple para darle tiempo a Carlos para que pueda exponer su tema. Saludos, bendiciones. Por aquí le habla Jesús Rodríguez Cortés, de parte del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y también se encuentra conmigo la doctora Ibelis Valentín Vera, quien está por parte de la Universidad Interamericana en un esfuerzo conjunto como un servicio comunitario, donde traemos semanalmente temas de interés, y esta semana no es la excepción, con la visita del doctor Carlos Cardosa, quien va a trabajar el tema de las epidemias y las enfermedades a través de la historia y cómo la Iglesia ha respondido, particularmente las comunidades cristianas, cómo han respondido ante esos diferentes momentos de la historia. Así que siéntese cómoda, siéntese cómodo, porque esto va a ser una conversación hermosa, extraordinaria y muy reveladora. También muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo, donde seguimos siendo iglesia, y cómo entonces tenemos esas implicaciones de eclesiología en el tiempo actual. Carlos es un amigo del alma, que hay tantas cosas que se puedan decir de él, pero Carlos es un excelente académico, un excelente pastor, y sobre todas las cosas, Carlos ama al Señor. Y si él está aquí en esta tarde, pues es porque él siente un fuego grande por la educación teológica responsable, de calidad, y también siente un fuego intenso por el ministerio pastoral. Así que quiero pasarles a la doctora Ibelis Valentín para que tenga una palabra de saludo, y luego entonces pasamos a Carlos para que salude a la audiencia y comience por ahí para abajo a compartir lo que el Señor le ha dado para compartir en esta tarde. Pues es un privilegio para mí estar con estos dos grandes seres humanos. Doctor Cardosa, mucho gusto. Las puertas, ¿verdad?, de nuestra universidad están abiertas para usted y se abren a través de este espacio una vez más. Así que lo que quiero, ¿verdad?, es decirle que creo que vamos a ser enriquecidos de manera grande con esta presentación. Creo que es importante que las personas, ¿verdad?, puedan recibir este tipo de educación y tener una buena idea de que no es la primera vez que le pasa al mundo una cosa como esta, que evidentemente cada época trae sus desafíos particulares, cada época trae también sus soluciones diferentes, pero que podemos mirarlo evidentemente de otra forma. Sin embargo, la esencia del problema sigue siendo la misma. Me puede corregir, ¿verdad? Pero la esencia, ¿verdad?, del problema sigue estando ahí. Los elementos que tienen que ver con el asunto de salud pública y otras cosas, ¿no? Y que podamos verlo desde esa perspectiva, porque esto ha creado mucha inquietud en mucha gente cuya interpretación bíblica de los textos escatológicos les hacen pensar que esto es tal vez como la única vez y que responde a un futuro y a un elemento particular, ¿verdad?, de nuestras interpretaciones sobre los textos apocalípticos. Y yo creo que esto va a ser bien enriquecedor en virtud de eso. Y una vez más le digo que tanto el Seminario Evangélico como nuestra universidad está muy, muy feliz de que haya aceptado ser parte de este proyecto que hacemos con todo el corazón, como dice muy bien Chuyito siempre, de manera gratuita, para que podamos continuar educando de esa forma a nuestras comunidades. Así que los voy a estar ayudando en el chat de Facebook y en el chat aquí también, para luego canalizar las preguntas. Así que los dejo. Esperamos enriquecernos mucho con esta presentación. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor. Cuando Chuyito compartió conmigo de esta iniciativa que tiene el seminario y la Universidad Interamericana en Metro, ¿verdad? Yo pensé que es una gran iniciativa. Por mucho tiempo, yo que soy un exalumno del seminario y a orgullo lo tengo, siempre me pregunté en muchas ocasiones que por qué el seminario tendía a ser tan aislado en relación a la Universidad de Puerto Rico y ahora a la Interamericana. Claro, aunque mis primeros años en el
en la educación teológica fueron en un seminario que también era bastante aislado, teniendo a menos de una milla un college, un Agnes Scott College, que es uno de los mejores colegios de mujeres que hay en los Estados Unidos. Y a poco menos de unas 5 o 6 millas estaba la Universidad de Emory. Y uno se preguntaba, ¿por qué es que uno tiene que estar tan aislado? Y sin embargo terminé después en SMU, que la escuela teológica es parte de la universidad. Y con todo y eso estábamos bastante aislados. Desafortunadamente, yo creo que todavía queda un legado de pensar que la teología es la reina de las disciplinas. Y eso por lo menos desde hace ya casi, podríamos decir, desde mediados del siglo XX, sabemos que buena teología es teología que se hace de una manera interdisciplinaria, en diálogo con las ciencias sociales, en diálogo con las humanidades, en diálogo inclusive con administración, con finanzas, con economía, con la ciencia, sin duda alguna. Y un ejemplo de eso es lo que estamos viviendo ahora en el mundo entero, con qué contribuciones hace la ciencia y la política pública de la salud a esta situación que estamos viviendo. Así que yo les agradezco mucho y les felicito. Y les felicito a todos aquellos que apoyan este proyecto, porque yo creo que es bien, bien valioso. Inclusive para el futuro tiene un potencial enorme. Eh, Así que mis palabras de felicitación. Paso rapidito porque no quiero ocupar más tiempo de lo que debo. Esta presentación yo la titulé Memorias, Experiencias y Expectativas. Y es una reflexión que yo preparé a la luz de una petición que me hizo una congregación que yo amo mucho en Puerto Rico en relación a la pandemia del COVID-19. Y todo surgió cuando me pidieron esta invitación. Yo me acordé de que durante el semestre pasado, cuando entramos en el proceso de irnos en línea, una de las cosas que decidí hacer fue proveerles a mis estudiantes de historia del cristianismo, proveerle a mis estudiantes documentos que tuvieran que ver con epidemias o pandemias y cómo la iglesia respondió a esos eventos mundiales o regionales. Y la verdad del caso que quedé tan impresionado con el trabajo de los estudiantes que cuando me extendieron la invitación, lo que hice fue que pues, preparé algo para el contexto eclesial teológico, porque la clase de historia del cristianismo, cuando yo la doy en la universidad, yo estoy en un departamento de religión, no solamente tengo estudiantes con compromiso cristiano, tengo estudiantes de todas las religiones y estudiantes que no tienen ninguna religión. Por lo tanto, el acercamiento es un poco distinto. La pregunta que guía esta reflexión es ¿cuál fue o cuáles fueron las respuestas de las comunidades cristianas al desafío de epidemias y pandemias en la historia humana? Esa es la pregunta clave. Al contrario de lo que la gente piensa, tal como Ibelis había mencionado, la iglesia cristiana tiene 2000 años y un poco más de experiencia en relación a estas situaciones de epidemias y pandemias. Claro, las respuestas que las iglesias cristianas dieron o las distintas expresiones del cristianismo dieron, pues dependían obviamente de elementos del conocimiento humano. No es lo mismo lo que vamos a ver cuando comparta con ustedes sobre las iglesias en la antigüedad. Los cristianos del siglo XXI no podemos responder de la misma manera, porque si respondemos de la misma manera, pues entonces la pandemia no se detiene. Pero sin duda alguna hay respuestas, y hay respuestas, algunas de ellas que yo diría que son geniales y marcan de una manera profunda un sentido yo diría un sentido de orgullo espiritual que debemos de tener por nuestros antepasados de la fe.
por otro lado, también marca y nos recuerda algunas de las decisiones en aquel tiempo, yo diría que reflejan la tensión entre lo espiritual y la realidad humana. Hoy en día yo diría que es una combinación entre una pura ignorancia y un deseo y un sentido de arrogancia espiritual. Y así que tenemos de todo, vamos a tener de todo. Pero sin duda alguna, es un ejercicio en recuperar una memoria, la memoria de la fe cristiana en relación a epidemias y pandemias, que nos ayuden a enmarcar nuestras experiencias dentro de lo que podríamos decir va a ser cómo nos vamos a presentar en el futuro. Todo tiene un marco teológico. Y el marco teológico que yo quiero compartir con ustedes viene de una cita de Thomas Merton, quien fue, como muchos de ustedes saben, uno de los teólogos y un hombre de profunda espiritualidad. Cuando él en sus libros del pensamiento a la soledad, aspectos de la vida espiritual, él escribe lo siguiente, y él dice: Vivir es un constante ajuste del pensamiento a la vida y de la vida al pensamiento. Y aquí pensamiento, yo quiero recalcar ese elemento de la memoria. Pensamiento como un ejercicio a la memoria. De tal manera que siempre estamos madurando, siempre experimentando lo novedoso en lo viejo, que es lo que vamos a hacer hoy, y experimentar lo viejo en lo novedoso, y vamos a ver que eso también es una realidad. Consecuentemente, la vida siempre es novedosa. Y yo creo que este es un regalo que sin duda alguna apunta a la tradición cristiana en su énfasis en el hecho de que la tradición cristiana es una tradición que procura recuperar la memoria de la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo en la historia humana, y hacerla real y hacerla específica para todo tipo de contexto, y al mismo tiempo lanzarse entonces al futuro con nuevas expectativas en una nueva experiencia del Evangelio. Como les dije, la reflexión principal va a ser cuál fue la respuesta de las comunidades cristianas al desafío de epidemias y pandemias en la historia humana, y un subtítulo es Redescubriendo el testimonio cristiano en medio de epidemias y pandemias. Y lo he dividido con 3 preguntas. ¿Cuál fue o fueron las respuestas teológicas de las comunidades cristianas? ¿Cuál fue o fueron las respuestas prácticas de las comunidades cristianas? Y por último, ¿cuál fue o fueron las respuestas civiles de la comunidad cristiana? La representación que ustedes ven ahí es una representación de una de las epidemias en la era antigua, y específicamente las referencias que tengo a la era antigua en relación a las epidemias y al cristianismo se concentran en el contexto del Imperio Romano. Es importante recalcar que las tradiciones paganas, inclusive el estoicismo, básicamente tenían una interpretación al fenómeno de lo que hoy llamamos epidemias. En aquel momento no se le tenía el término que tiene la carga científica que tiene hoy. Y básicamente era una sola interpretación. Y la interpretación era que las epidemias eran castigo de los dioses paganos a la ignorancia y a ponerlo de sí, lo digo así con franqueza, y a la estupidez y a la bajeza de la condición humana. Por lo tanto, las tradiciones paganas, aquellas personas y aquellas comunidades que eran afectadas por epidemias, básicamente eran
un símbolo, una representación del castigo de los dioses paganos sobre sobre esas personas y sobre la comunidad. No obstante, tenemos una de las plagas que afectó en un momento en que el cristianismo estaba emergiendo en el segundo siglo, era la plaga antonina. Y la plaga antonina, la respuesta teológica que se le dio a la plaga antonina fue muy distinta a la respuesta pagana. Primero, los documentos que tenemos que reflejan algunos de los líderes cristianos hablar sobre la plaga antonina, lo que recalcan es que no solo el ser humano estaba sometido al legado del pecado, sino que también la creación misma estaba sometida al pecado. Y por lo tanto, la creación era frágil y la creación estaba en una necesidad profunda de redención. En otras palabras, la epidemia no era juicio o actos de Dios, de los dioses paganos en contra de los seres humanos, sino que había una nueva dimensión, y es la dimensión de la creación como objeto de la redención de Dios. Y segundo, era una interpretación cósmica de un evento humano. Y eso es un avance serio en el pensamiento sobre el pensamiento teológico, donde la epidemia ya no se ve, hay un desplazamiento del ser humano como el objeto de la plaga, y ahora es toda la creación. Toda la creación es la que refleja una necesidad de la redención. La respuesta práctica que se dio de los cristianos, de las comunidades cristianas emergentes, fue una respuesta muy interesante, porque tenemos evidencia de que las comunidades cristianas ofrecieron cuidado y atención a los más necesitados. Claro, recuerden que estamos en el segundo siglo, no hay teoría del germen, no hay teoría de la transmisión de los gérmenes. Por lo tanto, los cristianos y cristianas se lanzaban a cuidar de todos, especialmente de los cristianos y de las cristianas. Y de hecho, por eso es que la comunidad cristiana, se han hecho estudios sociológicos que demuestran que mientras la comunidad pagana bajaba en población, la comunidad cristiana más o menos llegaba a un tipo de estabilidad, y era por el cuidado que se le tenían a los enfermos. Y también tenemos narraciones que indican que los cristianos también cuidaban de los paganos. Y esto es serio. La gente pagana, que sus familiares sencillamente los tiraban a la calle, las comunidades cristianas cuidaban de ellos. Y esto provocó conversiones al cristianismo durante la epidemia y luego de la epidemia. Hablar de una respuesta civil es un tanto difícil en esta época, ya que pues, las comunidades cristianas son comunidades que están básicamente al margen, son minorías todavía, pero es interesante que las comunidades cristianas empezaban a dar sepultura tanto a su comunidad como a los paganos por igual. Y eso, en términos, cuando uno lo mira desde la perspectiva científica médica, de salud pública, sepultar a los que tenían la epidemia era importante, porque contribuía a prevenir el que siguiera la epidemia. O sea, aunque los cristianos en esta época no lo hacían conscientes de eso, sin embargo, sus hechos contribuyeron también al control de la epidemia, a un nivel mínimo, pero un nivel importante del control de la epidemia. Durante el siglo III y el siglo IV hubo lo que se llamó la plaga de Cipriano, y llevó el nombre del obispo Cipriano, en efecto, porque Cipriano describió
de una manera cruda los efectos de esta epidemia. De la misma manera, durante esta época tenemos algunos documentos que nos demuestran, nos enseñan, nos contestan la pregunta, que cuáles fueron las respuestas teológicas. La respuesta teológica durante las plagas de Cipriano se parece mucho a la que acabamos de conversar, y es básicamente que la creación está igualmente en necesidad de redención. Como hemos dicho, esa fue una nueva interpretación que el cristianismo ofrece al mundo del Imperio Romano en general, y en la medida que el cristianismo toma fuerzas y se convierte en una religión primaria, pues entonces es importante. Ahora, de parte de los líderes cristianos, nunca hubo, o por lo menos no tenemos evidencia de que hubo una interpretación de juicio o de castigo de Dios. Sí hubo un resurgimiento ya para el siglo IV, sobre todo, en la expectativa de la segunda venida de Cristo, pero no fue de una manera punitiva. No fue de una manera punitiva. O sea, no fue la segunda venida de Cristo está por venir. Si no te conviertes, esto es lo que te pasa. Aquí tienes la epidemia. No, sino que había una conciencia de que esto podía ser una señal de los tiempos, y en ese sentido se incluye este otro elemento. No hay duda que para el siglo III y el siglo IV el cristianismo también tiene sus divisiones internas, y hubo tensiones entre los grupos cristianos en relación a otras interpretaciones. Pero las primordiales y las más de las cuales tenemos evidencia son estas que menciono. En relación a las respuestas prácticas, tenemos una cita del obispo de Cipriano mismo, donde Cipriano mandó, y cito, a redoblar los esfuerzos para cuidar a los vivos, recalcando, esto es mi síntesis, recalcando que los muertos en Cristo viven en Cristo. O sea, aquí de nuevo vemos podríamos decir, una interpretación teológico-pastoral de que la muerte es inevitable, y que ante la epidemia lo importante es sí cuidar de los, hay que cuidar de los enfermos y no darle más énfasis o recalcar el cuidado de los muertos. Así mismo lo digo, el cuidado de los muertos, porque los muertos ya mueren en Cristo. Y si están en Cristo, viven en Cristo. Es interesante que durante esta época también hay evidencia de que las casas que se usaban para culto, porque todavía en el tercer y cuarto siglo habían casas cultos, pero también las iglesias eran lugares donde se llevaban a los enfermos y se convirtieron en espacios de cuidado y protección aún a los paganos, aún a los paganos. No se olviden que a veces en la historia del cristianismo, la manera en que algunos historiadores comunican lo que pasó en el siglo III y en el siglo IV es como si ya todo el imperio romano fuera cristiano. Créanme, no es hasta el siglo, inclusive en el siglo XIII todavía hay distintas expresiones religiosas en toda Europa, en toda la cristiandad. Ahora es interesante que las iglesias se usaron y las casas se usaron para el cuidado y la protección de aún de los paganos. De hecho, el obispo Dionisio describió a las comunidades cristianas como aquellas comunidades que cuidaban de los enfermos y nuevamente daban cristiana sepultura a los muertos, aún a los muertos paganos. Esa es la respuesta práctica que dio la iglesia en este entonces. Interesante que la respuesta civil es un poquito más compleja aquí también, como hemos dicho, porque
la respuesta civil para el siglo IV, el emperador Juliano, el apóstata, vuelve a tomar control del Imperio Romano y Juliano, que era pagano, se le fue en contra y empezó a perseguir de nuevo a las comunidades cristianas. Y sin embargo, encontramos en una cita de Juliano mismo, donde Juliano dice, o es la síntesis que hago, el emperador Juliano, el apóstata, perseguidor de los cristianos, declaró una queja contra los galileos cristianos, que cuidaban durante una de las epidemias en su tiempo, aún de los no cristianos. Y sin duda alguna, esto lo que significa es que la práctica de la misión de la iglesia en relación a cuidar de los enfermos tuvo un efecto en el impacto civil para este emperador apóstata que trajo tanto dolor por varios años a comunidades cristianas, sobre todo en el norte de África y en algunas en el área, en la iglesia bizantina, lo que se llama la iglesia bizantina. Paso ahora entonces a hablar de una figura que es extremadamente importante. La figura que ustedes ven ahí esto es un icono de uno de los más importantes teólogos de la iglesia en el este, es Basilio de Cesarea. Menciono a Basilio porque Basilio es un ejemplo de cuando las respuestas teológicas, prácticas y civiles de las comunidades se integran por completo, o sea, se convierten en una. La actividad misionera de Basilio, sin duda alguna, es importante. Primero, no nos podemos olvidar que Basilio de Cesarea era un monje que pertenecía y practicaba la vida monástica. Y durante las epidemias y momentos de enfermedad, los monasterios sirvieron como hospitales para las comunidades en necesidad. De hecho, durante el funeral de Basilio, el obispo Gregorio de Nacianceno, que era un íntimo amigo de Basilio, comparte unas palabras y en el deseo de recordar el amor de Basilio por los pobres, Gregorio dice lo siguiente: vayan un poco más allá de la ciudad y mirad una nueva ciudad. O diría, para hacerlo más contemporáneo, vayan un poco más allá de la ciudad y encontrarán una nueva ciudad. El almacén de la piedad, el tesoro común de la riqueza, donde la enfermedad es considerada una luz religiosa. El desastre se ve como una bendición y la empatía es puesta a prueba. Continúa el obispo diciendo: Basilio, no importando qué, tomó las riendas para presionar a toda persona que no desprecie a sus semejantes. Otros tienen sus cocineros y mesas espléndidas y sus utensilios y golosinas confeccionadas y carruajes lujosos, cómodos y túnicas esplendorosas. Las atenciones de Basilio eran cuidar de los enfermos, sanar sus heridas, imitar a Cristo limpiando al leproso, no de palabra, sino de hecho.
Esta declaración del obispo Gregorio, nos apunta, y otros escritos, nos apuntan que Basilio sentó la base para lo que hoy se llama el hospital. Los hospitales. O sea, los hospitales tienen dos tradiciones grandes. Primero tiene la tradición arábica bajo el Islam, que viene mucho más tarde, pero mucho más informada por la ciencia médica de los árabes, que era adelantada. Pero antes de eso, en la iglesia del este, en la iglesia bizantina, Basilio sentó las bases para lo que hoy en día se llama, que es el hospital. Estos son los ejemplos que quiero recalcar de la vida, perdón, de la vida de la antigüedad para nuestra conversación hasta hoy. Quiero pasar ahora a esta siguiente representación que es bastante cruda. Esta representación es de un pintor holandés, Pieter Bruegel el Anciano, y está ubicada en el Museo del Prado. Y fue preparada en el 1562. El arte de Pieter Bruegel el Anciano es un arte que comunica la cultura y la imaginación de la comunidad cuando llegaban las epidemias desde el siglo XIII, XIV, XV, XVI. Las viñetas que aquí se ofrecen en este cuadro son viñetas de una Europa medieval tardía y de una época temprana moderna en el principio del siglo XVI. La presencia, yo quiero recalcar algunas cositas aquí. Fíjense que aquí le acabo de poner un circulito al caballo rojo, que es la presencia de la muerte misma. Y lo tienen ahí, y si se fijan, y aquí le pongo un cuadrito a su derecha, van a encontrar que eso es un gran sarcófago. Y como ven, el caballo rojo va empujando a la gente a su muerte. Y era la manera de ver las epidemias, como la muerte llegar y sencillamente abrumar a todo el mundo. La iglesia no se queda ausente de este proceso, y como pueden ver ahí en un círculo que les puse a la mano izquierda, ahí está la figura de un obispo. Y el esqueleto que ustedes tienen para llevar a niveles bien altos el cinismo de esta época, el esqueleto tiene el sombrero del obispo. O sea, que la muerte llega aún hasta la iglesia. La iglesia no está, de nuevo, la muerte, la iglesia no está exenta de la muerte. Los cristianos y cristianas, aún un obispo no está exento de la muerte. Es lo que también se quiere comunicar aquí. Y tampoco los reyes. Aquí tenemos en su más extrema izquierda, en ese cuadrito, la figura de un monarca con un esqueleto que le está robando sus riquezas, porque ni aún los más ricos podían escaparse de las epidemias. Y por último, en el cuadro, a su extrema derecha abajo, siempre lo encuentro bien interesante, que ahí usted tiene una pareja, él está tocando la mandolina, enamorando a su enamorada, como pensando como que si en ese espacio de amor intenso, pues ni la muerte llega. Y si ustedes se fijan bien, exactamente detrás de la mujer y un poquito más arriba, hay dos esqueletos que están a punto de llegarle. O sea que nada, no hay espacio, ni el amor romántico, ni el amor ni el amor de que Dios nos va a salvar, nada. La muerte abruma todo. De hecho, las respuestas cristianas a las epidemias y las pandemias en la Edad Media, epidemias, en la Edad Media tardía, siglo XII al siglo XV,
y la edad moderna del siglo XVI al XVII dentro de la cristiandad europea, básicamente son 4. Y son los siguientes. Primero, las epidemias son un ataque de Satanás a la humanidad. Noten el cambio. Fíjense que en la época antigua había era un evento cósmico donde la creación estaba incluida en la necesidad de la redención. En la cristiandad europea, en la tardía Edad Media y en la temprana Edad Moderna, donde hay un énfasis en el individualismo, entonces la creación se queda en el aire y como que no participa, y las epidemias son objetos solo, o los seres humanos son el único objeto de la epidemia. Y en este caso, la epidemia son ataques de Satanás, ataques del diablo. Segundo, muy pocos casos, aunque tenían auge popular, indicaban señales de los tiempos finales y del juicio de Dios sobre el pecado. Eran menos. Básicamente el énfasis era, esto es un ataque del diablo y hay que resistirlo. Y había que resistirlo. Y resistirlo pues como se pudiera. Y van a encontrar que esto tiene sentido con lo que viene próximamente. Es interesante, sin embargo, que los desafíos a las iglesias serían los mismos. Durante la Edad Media, uno encuentra la fidelidad del pueblo de Dios, el servicio, la dedicación y en algunos casos hasta la educación. Y sobre todo en la Edad Media, lo que tenemos aquí, el papel importante lo tienen los monasterios. Los monasterios, en algunos casos tenemos las órdenes católicas mendicantes que también participan en todo esto, en la protección y en el cuidado de los individuos y de las personas durante la epidemia. En el caso de la respuesta civil es mucho más difícil, porque como ustedes saben, en la cristiandad europea, lo civil está unido a los religiosos. Por lo tanto, todas estas dimensiones anteriores, el ataque de Satanás a la humanidad, la respuesta de que esto era un juicio, que podía ser un juicio de Dios o una señal de la venida de los tiempos finales, o el hecho de practicar el amor, la caridad, un poco de educación para que la gente se protegiera. Todo esto es parte del sistema civil también que afecta a la iglesia. Paso entonces a un ejemplo que creo que es importante, que es el ejemplo con Martín Lutero. Un segundito aquí. Tenemos aquí una representación de Martín Lutero cuidando de enfermos durante la plaga bubónica en Wittinger. En 1527, Martín Lutero escribió un documento que se titula ¿Debe un ministro huir de la plaga? ¿Se acuerdan que le dije que en la Edad Media había una de las formas de servicio de la respuesta práctica que daba la iglesia era, pues tú huyes, si estás en un sitio donde hay plaga, vete, sal de allí. Y entonces los pastores y pastores en la comunidad de Lutero, cerca de Wittinger, le escribieron a Lutero varias veces pidiéndole que les orientara, ¿debe un ministro huir de la plaga? Entonces Lutero no escribe inmediatamente a la petición de sus hermanos y hermanas en la fe, de sus hermanos en la fe. Aquí las mujeres no tenemos evidencia de mujeres participando en esto, en estas cartas, y no debe sorprendernos. Porque Lutero, la esposa de Lutero sufrió la peste bubónica. Su hijo Hans también la tuvo. Y él tuvo un amigo muy cercano cuya esposa
también fue contagiada por la bubónica. Ella estaba encinta y murió. Y la esposa de Lutero, quien contagió la plaga cuando estaba encinta de su niña murió a edad temprana también como resultado de la plaga. O sea que Lutero se tardó en contestar porque Lutero estaba sufriendo los efectos de la plaga en Wittinger. Es importante que sepan que la universidad se había movido. La universidad sí se había movido, pero Lutero no dejó Wittinger. Lutero se quedó en Wittinger. ¿Y cuáles fueron algunas de las respuestas teológicas? Lutero dice, ¿por qué hay que huir a la plaga si la plaga lo que trae es la muerte y la muerte es la consecuencia del pecado? ¿Acaso la muerte no es plan de Dios? Por lo tanto, si nosotros creemos y nuestra fe está en Dios y es dada por Dios y es don de Dios, pues no debemos de temer a la muerte. La perspectiva de la salvación entonces está basada en la vida eterna y por lo tanto la muerte no tiene consecuencia. Y no debemos de temer, entonces dice Lutero, no se debe de temer a la muerte y por tanto no debemos de huir de la plaga. Pero Lutero une esto, no da esta contestación teológica así porque sí, sino lo une a un elemento práctico. Lutero va a decir, la importancia de las personas llamadas a servir, aquellos de nosotros que servimos la palabra, los sacramentos, tenemos que quedarnos para proveer la palabra y proveer los sacramentos al pueblo en su necesidad. También Lutero va a decir que hay una responsabilidad inherente en las familias. Tenemos que cuidar unos de los otros. Inclusive Lutero va a decir, es responsabilidad de nosotros y de la iglesia atender a los nuevos huérfanos, a las nuevas huérfanas, a los vecinos. De eso no hay duda. Claro, Lutero es muy especial, como saben aquellos de ustedes que son luteranos, porque Lutero, por otro lado, va a decir, después de decir esto, Lutero va a decir, pero también tenemos que estar conscientes de aquellos que son débiles en la fe. Los que son débiles en la fe, si no tienen que cuidar de un vecino, si no tienen que cuidar de un prójimo, o si puede moverse toda la familia, o si no hay alguna necesidad, pues entonces pueden huir de la plaga. O sea que Lutero da las dos condiciones. ¿Se puede huir? Bueno, si eres débil en la fe. Y claro, una interpretación que yo doy personalmente de este trabajo de Lutero es, todos somos débiles en la fe para Lutero, por eso es que dependemos de Dios, ¿no? Pero esa respuesta es interesante cuando Lutero considera los débiles en la fe. Los débiles en la fe. La importancia de preservar la vida y evitar la muerte es lo próximo que va a decir Lutero, sin hacer daño a la comunidad. Es importante entender que para Lutero, quedarse por arrogancia espiritual y por asumir que por ser creyente tenía algo mejor o algo más y podía estar protegido de la peste bubónica, era una arrogancia espiritual que lo llevaba al pecado. O sea, no es que yo no voy a, si yo busco la muerte porque creo que la muerte a mí no me va a tocar, pues eso es arrogancia espiritual. O sea, ese sentido de pensar que somos únicos y especiales. Y entre paréntesis, eso es lo que ha afectado tanto a los Estados Unidos. El pensar que son todavía esta nación escogida por Dios, que no hay pandemia que le dé nada. Esa es la actitud que uno está viendo constantemente aquí en personas que siguen abriendo iglesias como si fueran, como si todo el mundo tuviera distancia social. Es una cosa increíble. Y Lutero deja saber claramente que esta arrogancia es pecaminosa.
Un último punto de Lutero para pasar a lo más contemporáneo, bien rapidito. Miren, durante la edad tardía, durante la edad media tardía y la edad moderna temprana, aunque usted no lo quiera saber, los cementerios eran lugares donde las comunidades se reunían. La gente visitaba el cementerio y allí la gente estaba y compartían. Y en Whittinger, el cementerio se convirtió en un lugar de mucha reunión. Y en relación al elemento civil, Lutero, como ustedes saben, ya para este tiempo, el luteranismo está bien afincado en Wittenberg. Lutero les recomienda a los príncipes que muevan el cementerio y que lo pongan más lejos, a más distancia de la ciudad, para evitar que las personas de la ciudad se reunieran en el cementerio donde podía haber contagio de la peste bubónica. Y esa política pública de salud, podríamos llamar nosotros hoy en día, fue establecida en Whittinger. Aunque la peste bubónica desapareció lo suficientemente temprano para que no hubiera que mover todo el cementerio. Pero a mí eso me estuvo fascinante en este documento de Lutero. Paso entonces a enseñarle esta imagen tan bonita. Esta es la iglesia El Redentor, que fue erigida en el 1592, por la comunidad cristiana en Venecia, en gratitud a la providencia de Dios por haber eliminado, oigan bien la palabra, haber eliminado la epidemia. No era porque acabó su juicio, no era porque era la segunda venida, no, era por la gracia de Dios en haber detenido la epidemia. Y esto refleja la conciencia teológica y cómo esa conciencia teológica tiene un efecto posterior a la epidemia, cosa que es algo que nosotros debemos de considerar. Si en algún momento nosotros llegamos a momentos de más normalidad en nuestras regiones, en nuestros países, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué lecciones vamos a implementar nuevas en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a lamentar? O sea, que son preguntas para el futuro que debemos de considerar seriamente. Rapidito, y doy esta y hablo bien rapidito sobre la pandemia de la influenza española. Y básicamente quiero recalcar que de esta pandemia aproximadamente 300 millones de personas fueron afectadas a través de todo el mundo. 50 millones fueron personas que murieron como resultado de esta pandemia. Quiero decir algo importante. Se le llama influenza española y se le llama influenza española por el racismo de los alemanes. Y no me voy a limitar aquí. La pandemia, esta influenza empezó con el ejército alemán a finales de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes decidieron quedarse calladitos y no decir nada. Se fue transmitiendo por Europa, que después se transmitió por todo el mundo. Pero entonces, como España no era parte de los movimientos de la Primera Guerra Mundial, España lo hizo público y se dio la impresión de que habían sido los españoles, de que esto venía, así como Trump dice que viene de China, de que esto venía de España. Y claro, eso va a la par con la leyenda negra, de que todo lo malo que llega al resto del mundo, en el siglo XVI, todo lo malo que viene a América Latina venía de España, como si los alemanes o los holandeses o cualquiera de los o los británicos no tuvieran nada que ver con los atropellos que se han hecho alrededor del mundo.
Solo digo eso porque siempre me estuvo curioso. No se lo dije al grupo de la iglesia porque pensé que era pesado, pero lleva el nombre influencia española por el racismo alemán. De más está decirle que ya en este tiempo es distinto, ¿no? Las respuestas teológicas son muy distintas, son mucho más complejas. Aquí ya tenemos lo que una de mis interpretaciones es que aquí ya tenemos la cuestión protestante con sus distintas interpretaciones y tenemos entonces un alcance más amplio. Desde que esto es un acto de juicio de Dios, muy parecida a la tradición pagana de la antigüedad, cruzando de que esto es una señal de los últimos tiempos, a que esto no puede ser nada de Dios porque Dios es amor y Dios no produce desgracias. Tenemos múltiples interpretaciones de la pandemia de la influencia española. Dependiendo de la teología, pues uno encuentra que las prácticas también coinciden. Por ejemplo, una teología de juicio de Dios desarrolló una práctica de señal de los tiempos que recalcaba evangelizar y convertir a toda costa. Una teología que hablaba sobre el amor de Dios llevaba a las iglesias a practicar y seguir las instrucciones del Estado y tener una conciencia mucho más social de lo que podía suceder si habían iglesias abiertas. Por otro lado, las respuestas civiles fueron de todo tipo. Había una perspectiva espiritualista, hay que promover el aliento espiritual, por tanto las comunidades de fe no tienen nada que seguir con las recomendaciones civiles y se convirtieron en una lucha con el Estado, teniendo un sentido de autonomía y desafío. Sin embargo, habían otras posturas más moderadas, atender las necesidades de los pobres, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero recalcar 3 ejemplos que a mí me han dejado impresionantes. Un ejemplo de una iglesia de Cristo de la calle Russell en Nashville fue muy interesante porque esta iglesia acudió a la Cruz Roja a buscar orientación de cómo poder ayudar a los enfermos y a las enfermas de la influencia española. O sea, acudieron, siendo una iglesia tan conservadora como es la Iglesia de Cristo, acudió al recurso médico, social y de salud pública para articular cómo trabajar y cómo tener una teología práctica en medio de todo esto. Su santuario se convirtió en hospital y atendían a los pobres. Otra cosa que encontré muy interesante durante esta época, y noten que el movimiento pentecostal está empezando, eran que iglesias pentecostales en distintas áreas de los Estados Unidos sirvieron a los pobres, visitaban a los enfermos, y de eso no tengo el detalle de que si visitaban y por lo tanto había más contagio o si se protegían, pero sí sabemos que habían tensiones internas entre los grupos pentecostales en Estados Unidos entre seguir las directrices del gobierno o seguir abriendo las puertas de las iglesias. Aquí uno tiene una respuesta mixta, teológica y práctica. Lo que sí me estuvo extremadamente interesante de las iglesias pentecostales fue la participación de las mujeres. Cuando las mujeres decidieron cuidar de los nuevos y las nuevas huérfanas en sus comunidades. Y dicho sea de paso, aquí en el estado de Texas hay muchas comunidades cristianas que están albergando niños y niñas inmigrantes indocumentados que han estado bajo el cuidado del Estado, que es un desastre. O sea, que en ocasiones se repiten estas cosas. Quiero terminar con un breve comentario sobre el SIDA, el HIV, que es una pandemia de la cual nosotros no queremos conversar sobre esa pandemia. Es una pandemia de carácter, como ustedes saben, tiene un carácter moral
algunas de las respuestas teológicas de las comunidades cristianas ha sido de que esto todavía, con una gran ignorancia, todavía hay personas, comunidades cristianas que alegan que esto en muchos países se asocia con la inmoralidad sexual, que son prácticas de los homosexuales. Por tanto, las interpretaciones de las comunidades de fe es que esto es el juicio de Dios para esos pecadores. Sin embargo, con el conocimiento y el conocimiento científico médico, muchas comunidades cristianas reconocen, han cambiado su teología, otras no, pero reconocen que el HIV y el SIDA no se limita a personas con estilo de vida heterosexuales. Al contrario, las comunidades heterosexuales son las más afectadas, notablemente en el sur de África, en Brasil, en el Caribe, en nuestro propio Puerto Rico. Y las respuestas teológicas han sido variadas. Lo que me está interesante es que no queremos hablar de eso. No queremos hablar de eso. Yo quiero recalcar aspectos bien positivos sobre la respuesta cristiana. En América Latina y el Caribe es interesante que las mujeres son uno de los grupos más afectados y los jóvenes son los de población de alto riesgo. En el Caribe tiene la segunda región con el número más alto de HIV y es a través de transmisión heterosexual. En África, en el sur del Sahara, las mujeres de nuevo son el grupo más afectado. Y la joven que ustedes tienen en la diapositiva es una joven Karaba, es de Kenia, y ella es una persona afectada por el virus del HIV. Sin embargo, ella dedica su vida al servicio y al cuidado de los enfermos del SIDA en su comunidad en Kenia. Y esa es una de las respuestas más impresionantes en algunos de nuestros países, en América Latina y el Caribe y en África. Los organismos ecuménicos se han unido para la educación y para la orientación. Hay grupos de iglesias respondiendo con cuidado pastoral, con educación, orientación y la lucha contra el prejuicio. Y sin duda alguna hay mayor desafío para ciertas comunidades de fe. Por ejemplo, en el sur de África, en muchas de las áreas en África, todavía en sociedades patriarcales hay hombres que creen que la forma en que el SIDA, el HIV se elimina es teniendo relaciones sexuales con una joven virgen. Hay mucha ignorancia y de nuevo tiene que ver porque hasta cierto punto el cristianismo, tanto católico, protestante, ortodoxo, pentecostal, no quiere conversar sobre estos asuntos. Termino con esta diapositiva para dar tiempo a preguntas. Esta es la catedral de San Juan el Divino, que fue una de las catedrales convertidas en un hospital en la ciudad de Nueva York. Y termino con estos comentarios. Tenemos que tomar seriamente que la teología instruye las prácticas de misión y de servicio. No podemos ser ingenuos. Sí hay casos en que hay una teología que es contraria o diríamos está en profunda tensión con las prácticas, pero hay que tener cuidado porque aún en esa práctica, la manera en que se puede practicar con caridad no necesariamente significa que se practica una teología pastoral con un sentido de dignidad humana. Caridad es una cosa y reconocimiento de dignidad humana es otra. Segundo, para concluir, comunidades cristianas que asumen una diferencia entre lo espiritual y lo corporal, como hemos hablado, tienden a tomar actitudes agresivas frente a la política pública de salud. Esa es una de las cosas que hemos visto en estas reacciones de las comunidades cristianas. Hay ocasiones en que una teología oficial, como dije, de una o más comunidades no es coherente con la práctica del servicio. Y esto para mí es notable en relación a las mujeres. Es interesante que las mujeres, yo estoy convencido que las mujeres en la historia del cristianismo podrán tener ciertas
ciertas ideas teológicas o podrán tener que vivir bajo un régimen teológico contradictorio, pero su práctica es una práctica que es mucho más justa y mucho más, yo diría, mucho más conmovedora y de solidaridad humana. Y por último, menciono, hoy en día tenemos nuestros avances científicos y el cristianismo es una religión que desafortunadamente siempre ha tenido una pelea con la ciencia. Y eso está cambiando, pero tenemos que avanzar mucho más con la ciencia, con la salud pública. Tenemos desafíos por delante. Yo espero que este recuento histórico nos ayude a recuperar nuestra conciencia histórica y a configurar cómo vamos a entender lo que nos está pasando hoy en día de forma de que en el futuro podamos dar testimonio de fidelidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Cardosa por una magistral conferencia que nos ha llevado a través de la historia sobre las epidemias y las pandemias. Ha sido muy ilustrativo. Me encanta que hayas integrado el arte, que hayas integrado la narrativa de un historiador extraordinario como tú y que nos hayas hecho pensar y que nos hayas retado. La siguiente pregunta que yo voy a plantear, yo la voy a plantear a nombre de Jesús Rodríguez Cortés. Ajá, Jesús, sí. Ninguna de las dos instituciones está planteando esta pregunta. Hago la salvedad, es una pregunta personal. Así que me salgo de presentador y me coloco de espectador. Ok. ¿Abrir o no abrir los santuarios? Sí. Este es el debate. Bueno, yo creo que acudir a abrir santuarios cuando toda la ciencia y la salud pública nos indica que todavía no es un tiempo seguro, es para mí un gravísimo error que puede caer en arrogancia espiritual. Habiendo dicho eso, también digo que hay maneras muy creativas de, entre comillas, abrir el santuario. Yo he estado siguiendo muy de cerca todos estos programas de Puerto Rico, acá en Estados Unidos, en África, y es increíble la creatividad que tiene la gente. Es interesante que en mi propia comunidad, aquí que es bautista, yo soy discípulo, pero estoy yendo a una iglesia bautista, es interesante que no nos reunimos. Sin embargo, el pastor en ocasiones nos ha invitado a que nos reunamos de 5 en 5 en un espacio muy grande, en un parque muy grande que hay frente a la iglesia, a más de 10 pies de distancia con nuestras máscaras. Y nos vemos. O sea, yo creo que el sentido de comunidad es necesario, pero abrir santuarios yéndosele en contra a la voz de médicos y de expertos en la salud pública que nos recalcan la separación, no, eso no es arrogancia. Yo creo que es arrogancia. Pienso que hay una presión económica violenta. Sí. Detrás de todas estas de alguna manera retomar alguna normalidad, si se puede llamar de esa forma, porque va a ser una nueva normalidad, pero me parece que hay unas presiones económicas inmensas detrás de las gestiones que estamos viendo y de los cambios en las posturas que estamos notando a nivel gubernamental e incluso en algunas comunidades. Sí. Bueno, yo no sé en Puerto Rico, porque aunque leo, pero una cosa es lo que uno lee, otra cosa es lo que sucede. Por ejemplo, en donde yo vivo, en Waco, ahora mismo en la municipalidad de McClellan, solamente hay 4 casos de COVID. Y el número llegó a 94 y ya hay 90 recuperados y 4 enfermos. Y entonces,
se están abriendo algunas cosas y uno va con más cuidado. Yo personalmente no voy, porque yo soy diabético. Y aunque yo estoy bien, pero no me tomo esos riesgos. Pero yo estoy viendo que se están tomando algunos riesgos más cautelosos. Para mí sería, eso es uno. Segundo, a mí me está muy interesante, por ejemplo, Baylor, la Universidad de Baylor, acaba de no solamente congelar, sino bajar los salarios de todo lo de la clase alta de la universidad para poderle seguir manteniendo empleo a personas que estaban muy vulnerables. Inclusive en el Departamento de Religión hay una propuesta para que inclusive nos bajen a nosotros también los salarios para mantener estudiantes nuestros. O sea, a mí me parece que esta cuestión económica no tiene en cuenta dos cosas. Queremos seguir viviendo con el mismo gasto y de la misma manera que vivíamos antes. Y yo creo que en esto los evangélicos radicales tienen algo que decirnos. Hay que aprender a vivir la vida simple. La vida simple. La vida sencilla. Segundo, la vida simple y la vida sencilla ayuda a la naturaleza y a la creación. El nivel de pollution, ¿cómo se llama eso en español? Contaminación. Contaminación, gracias, Chuito. De contaminación aquí en Waco, en Los Ángeles, en Nueva York. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. ¿Y qué? O sea, de nuevo, es un énfasis en el ser humano. Quizás este es el tiempo que debemos de empezar a pensar cuándo va a llegar, estoy hablando de Estados Unidos, cuándo va a llegar aquí, entonces, la salud pública gratis para todo el mundo. Tú sabes, estamos hablando 12, 15, 16 billones de dólares. Eso se pueden hacer otras cosas también. Tú sabes. Y siempre vamos a darle tanto. Mira, esta mañana dieron una noticia. La farmacia CVS acaba de devolverle al gobierno de los Estados Unidos 41 millones de dólares porque en esas transacciones se le dio a CVS 41 millones de dólares y ellos han dicho, nosotros no lo necesitamos. Inclusive nuestras farmacias siguen funcionando bien y estamos dando empleo. No sé, tú me quieres decir a mí que el gobierno de los Estados Unidos le da 41 millones de pesos a una corporación que no lo necesita. Gracias a Dios por el CEO, lo que sea, que haya dicho, nosotros no necesitamos esto. La gran pregunta que yo me tengo es, ¿y a dónde van esos 41 millones? ¿A otra corporación? O sea, es una pregunta que a mí, todo el mundo quiere hablar de lo necesario. Aquí hay una gran necesidad de desempleo. Carlos Esteban, el de aquí está trabajando. Aquí hay empleo. Lo que pasa es que la gente no quiere. Hay cosas que la gente no quiere trabajar. Por ejemplo, tanta necesidad que hay para en las plantas de comida. ¿Quiénes son los que más se afectan? Los nuestros, los hispanos y los latinos. Yo dudo que me asombraría encontrar mucho joven blanco que quiera trabajar allí. ¿Tú sabes? Empiezan esas contradicciones muy profundas y claro, se habla de la economía, pero no se habla de distribuir la economía. Perdonen, ahí perdí perdí la tapa ahí un poquito. No te preocupes, tranquilo. Mira, estamos en una conversación de amigos y yo creo que la comunidad que se ha conectado entiende eso. Quien te conoce de cerca, Carlos, como en el caso mío, sabemos de tu gran calidad de ser humano y de tu honestidad. O sea, yo pienso que eso tiene un valor grande, que tú puedas mirar y hablar con honestidad. Así que lo apreciamos mucho y yo sé que la comunidad también lo aprecia. Y Belito, voy a pasar la palabra. No, solamente quería afirmar lo que dice el doctor Cardosa, pero más que nada de afirmarlo desde la perspectiva de que las crisis develan la realidad del ser humano y de los pueblos. Y a mí me gusta mucho un teólogo español, José María Castillo, que habla mucho de la humanización. Sí.
Me encanta cómo él desarrolla ese tema de la humanización de Dios, la humanización de Jesús, la humanización de la humanidad, y no es una redundancia. Es que se revela y se devela que la humanidad ha perdido su humanización, se ha deshumanizado. Y yo creo que eso es bien importante porque estas crisis nos ponen a ver realmente si somos humanidad o somos un conglomerado de personas que viven desde su búsqueda de satisfacción de sí mismo o de sí misma, con un muy limitado sentido de colectividad. Sí. Bueno, mira lo que está pasando, por ejemplo. Estados Unidos está pasando por una gran crisis, pero tiene los recursos económicos para atenderla. Brasil no los tiene, con todo y que es una potencia económica. Y ya están a punto, estaba leyendo y me mandaron algunos correos electrónicos compañeros míos de la gravedad, del miedo de que colapse el sistema médico. Tú sabes, y solo por un presidente que de nuevo yo leí también, solo para un comentario, no sé si lo habían leído, no sé si lo han leído, se hizo una comparación entre la política pública de salud, Ibeliz, la política pública de salud en Alemania, vis a vis la política pública de salud en los Estados Unidos, y uno de los comentarios que se hacía era que el gabinete de la primer ministro de Alemania, la mayoría eran científicos. Y yo no estoy diciendo que los científicos nos van a sacar de este problema, güey. Yo creo que hay de todo. Todos tenemos que contribuir. Pero es interesante el acercamiento de Alemania al problema, vis a vis el acercamiento de este presidente de los Estados Unidos, que inclusive está empujando ahora al estado de Carolina del Norte a que abra para tener un evento donde él iba a ir. ¿Tú sabes? Y uno encuentra ese populismo que no tiene nada, que ese populismo nefasto, egoísta, egocéntrico, y uno lo ve, en Cuba. Una de las cosas que más me impresiona, en Cuba el número está bien bajito. Claro, Cuba es otro sistema, tú sabes, pero es elemento para uno pensar. Y en Cuba las iglesias, como el gobierno ha hecho tan estricto, en Cuba las iglesias no tienen las facilidades que nosotros tenemos aquí. Y estoy trabajando con Reinerio Arce y con otros grupos para ver qué es lo que significa ser iglesia en Cuba durante la pandemia. Y lo que tengo la sospecha, por lo menos lo que me ha dicho Reinerio, es ese sentido de comunidad en distancia. Y cuando digo distancia me refiero a una persona estar a 10 pies tuyo y tú poder hablar con ella a 10 pies. Un último caso que quería mencionar también era aquí en Estados Unidos. Yo he estado en algunas reuniones y yo veo gente como nosotros, como estamos nosotros aquí, con estas facilidades, hablando de trauma. Y yo me pregunto, trauma pasó Puerto Rico con María. Trauma ha pasado Puerto Rico, el sur de Puerto Rico con los terremotos. Dios guarde y proteja y tenga misericordia. Ahora que se acerca, se augura una época de huracanes muy, muy alta en el Atlántico este año. Y en este país tú tienes gente que tiene trauma porque está metida en la casa y no tiene nada que hacer. O, del mismo modo, tú tienes parejas en la casa donde se practica la violencia doméstica y no hay forma de ayudar a esa pareja. Esos son los problemas que hay aquí. Y eso es trauma. El COVID no lo es. El trauma es vivir con alguien que te maltrata. Ese es el trauma. No es el COVID. O sea, que se pierde en perspectiva de las sutilezas, que yo creo que son tan importantes para hacer buena teología. Carlos, yo me gustaría hacer un comentario bien breve, remontándome, aunque me parecen muy pertinentes tus últimos comentarios sobre los problemas que verdaderamente son relevantes, o sea, pero es que quiero comentar esto porque volviendo al asunto de Alemania y Cuba, Sí. Mira, yo voy a hacer una confesión aquí pública, muchos lo saben, otros no, pero yo estuve la primera semana de marzo, yo estaba en Italia. Oh.
Entonces, pues nada, después les puedo hacer las crónicas de haberme sentido marginada y todo ese tipo de cosas cuando regresé a la isla, pero eso es harina de otro costal. Pero lo que quiero decirte con esto, este comentario es retomando ese punto que hiciste con relación a cómo otros países y cuáles son las incidencias en otros países y cómo lo han manejado. Es bien interesante porque nosotros acá en Puerto Rico evidentemente tenemos una visión de lo que pasa en otros países que está mediada por el ojo, ¿verdad?, del capitalismo y de los medios americanos y pues esa es nuestra realidad. Sí. Una de las cosas que nosotros hemos visto que en todos los medios se destaca es, ¿verdad?, cómo los hospitales en Italia, por ejemplo, han estado saturados, no pueden dar los buenos servicios, bla, 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 y todo eso, y cómo eso ha despuntado la pandemia de la manera que lo ha hecho. Entonces, es interesante porque cuando yo estaba allá, las personas lo que me decían es, el problema que nosotros tenemos es que nuestro sistema de salud es socializado. Por lo tanto, todo el mundo, a nadie se le puede negar el servicio de salud. No cuesta porque es parte de la oferta del país a sus ciudadanos. Sí, sí. Mientras que en este país tú llegas y te dicen tranquilamente no te vamos a hacer la prueba y no te van a admitir en el hospital porque son servicios privados en su gran mayoría. Así que la diferencia es bien grande, o sea, la diferencia es bien grande y como un sistema que está desarrollado para ser pro ciudadanía, pro salud pública, evidentemente no va a impactarse de la misma manera que el nuestro tampoco, porque el nuestro es protegido en virtud de los intereses económicos de ese propio sistema. Sí. Entonces, evidentemente, ante una realidad como esa, tiene que ser diferente. O sea, tiene que ser diferente lo que pasa en esos hospitales, tiene que ser diferente cómo ese sistema va a colapsar porque está preparado, es un sistema que incluso está preparado para la prevención. O sea, la manera como esos países como Inglaterra y como Reino Unido, perdón, y como Italia, por ejemplo, funcionan y otros muchos países de Europa funcionan con la medicina socializada, es que es más para prevención. ¿Por qué? Porque la prevención es lo que permite que el programa pueda subsistir, porque entonces la gente se enferma menos, le da menos cáncer. Entonces, yo creo que es a veces un poco absurdo la manera como nosotros nos expresamos de estos temas con tan poco conocimiento, un conocimiento limitado. Nunca me voy a olvidar de una expresión que es muy popular, pero usa mucho Luis Rivera Pagán: nos creemos el ombligo del mundo y pensamos, ¿verdad?, que lo que vemos hacia abajo en nuestro alrededor inmediato es toda la información o la información más certera o absoluta, y la realidad es que como diría una miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo en Espinosa, el mundo es ancho y ajeno. Y a veces tenemos que ponernos unos espejuelos mucho más abarcadores para poder ver. Así que te agradezco profundamente y creo que Chu tiene una pregunta de alguien que amamos mucho por ahí. Sí, luego de hacer la pregunta, pues te encargas de la de Angelique y yo creo que debemos ir cerrando porque Carlos tiene una agenda por delante. Él ha tenido la bondad de responder a este llamado prácticamente de ahora para ahora. Así que muy agradecidos, Carlos, de que estés aquí con nosotros. No sé si tengas algún comentario antes de yo plantearte la pregunta, así que te paso por si acaso tienes No, algo que decir. aprovechemos a las preguntas. Creo que es muy bien, perfecto. Carla Rivera Avilés, sí, boricua radicada en Perú. Amiga nuestra, plantea la siguiente pregunta. Comienza con el comentario: saludo desde Perú. Con el beneficio del testimonio de la historia, ¿qué cosa le falta aprender a la iglesia sobre enfrentar plagas? Esa es una buena pregunta. De hecho, estaba mirándola y dije, bueno, ojalá Chubito y Belí escojan esa. Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas que la iglesia debe reconocer o por lo menos ir aprendiendo. La primera es una de las que yo menciono, una de las que creo que es importante mencionar es: la iglesia ya no tiene la última palabra. O sea, eso
Eso es algo, o sea, nosotros, esto es particularmente cierto en América Latina y en el Caribe, venimos de un legado donde o la cristiandad católica o las mini cristiandades protestantes nos hacían pensar que el discurso de la iglesia era el discurso de la realidad. Y eso no es así. Eso no es así. Yo creo que la iglesia tiene su propio discurso teológico, discurso religioso, sus prácticas, todo eso. Yo creo en eso firmemente. Pero ahora hay un compañero, una compañera más de diálogo en esos procesos de aprender. Y en este caso, la salud pública, la ciencia, el conocimiento científico. Creo que es importante el sentido, el cambiar ese sentido tan alto, tan marcado de individualismo por un sentido más de comunidad, de colectivo. En otras palabras, yo creo que la iglesia tiene que ser más humilde. Cuando llegan en medio de esta pandemia, las iglesias tienen que ser mucho, mucho más humildes. No puede separar lo espiritual de lo corporal, hay que mantenerlo unido. Pero hay algo que a mí el segundo punto, y con esto espero que esto a Carla le haya ayudado, es el hecho de que yo me remonto al comentario de la iglesia antigua. La pandemia no es solo el resultado, la pandemia no estamos viendo el efecto sobre los seres humanos, estamos viendo una gama de consecuencias, algunas buenas y algunas malas, y algunas entre medio, que hablan sobre el efecto de una pandemia sobre la creación. Y yo creo que eso merece que la iglesia preste atención a lo que usualmente no está acostumbrada a prestar atención. El detalle, por ejemplo, el detalle tan sencillo de comunicación de texto. Pero para mí, yo digo eso, pero para mí, a mí, ¿quién sabe si esta pandemia ha detenido quizás por una década el desastre ambiental que este mundo tenía por delante? Tú sabes, y en ese sentido, los miles que han muerto son mártires. Son mártires. Pero son mártires siempre y cuando los que estemos vivos podemos hacer reflexión sobre esas cosas. Y podemos proponer, podemos tener agencia como iglesia para crear algo mejor. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que lo que tenemos no es lo mejor que tenemos. Carece de otras áreas que son importantes. Así que yo creo que humildad y estar alerta. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de esta pandemia? Y escuchar hasta lo que pareciera que es inexplicable. Aquí en Estados Unidos, la cantidad de comida que se está perdiendo. Y tiene gente sin trabajo, con necesidades. Entonces, mira, aquí en Baylor, un grupo de estudiantes ha hecho una conexión entre los agricultores y la comida en el centro de Texas. Es un proyecto increíble. Yo no puedo ir a ayudar porque soy diabético y no me quiero exponer. Yo tengo un salario fijo, pues en vez de irme yo a comer con Lizzie y darme y comerme 30 pesos en una comida, le mando los 30, los 40, los 50 pesos de ayuda y me quedo aquí en casa y me como un sándwich. Es aprender en el detalle, en lo más sencillo. En lo más sencillo. Eso es lo que yo creo que esta pandemia nos ha demostrado. Espero que eso ayude. Carlos, excelente. Y Belis, te paso la palabra. Tenemos una preguntita por aquí de nuestra hermana Angelique, y lo voy a leer completo. Ella dice, son grandes retos y desafíos y cuán finita es la línea entre qué hacer y qué no. Entonces, ¿qué haría Jesús
ante lo que hoy es COVID, que en su época era un leproso, un enfermo, y ante la ley y lo que sería la ley hoy para Sí, nosotros. esa es otra buena pregunta. Yo creo que parte del desafío que nosotros como cristianos y cristianas y comunidades cristianas tenemos es que recuerda que en estos momentos hay poblaciones bien vulnerables que yo no puedo cuidar de enfermos del COVID, porque si yo cuido de enfermos del COVID, me expongo. Cuando yo vuelvo a mi casa, yo puedo afectar a mi esposa o puedo afectar a mi hijo. Una cuestión que el COVID ha demostrado, Angelique, es que todos estamos conectados. Todos. Y yo creo que es importante el uno enfrentar cualquier ley que, como dijo Lutero, cualquier acción que uno toma que pone en peligro la vida de otro o la vida de uno, hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Yo estoy desesperado por salir a ayudar, pero yo no puedo. No puedo. No puedo. Yo puedo hacer otras cosas, pero no puedo. Así que yo creo que eso es importante. La pregunta, Angélica, sobre qué haría Jesús es bien difícil si la comparamos con hoy en día, ¿ves? Porque el problema es que obviamente es interesante que en los textos bíblicos, inclusive en los textos apócrifos que tenemos de Jesús, pues a Jesús nunca le dio lepra, aunque tocó los leprosos. Pero yo me pregunto si uno sigue no solo lo que Jesús hizo, pero también algunas cosas que Jesús dijo en los evangelios. Amar, voy a decir esto que suena duro. Si yo llego a tener COVID y yo pudiera darle un abrazo al presidente Trump, se lo daba. Se lo daba y le daba un beso también y se lo daba en la boca. Porque mi deseo como ser humano débil que soy, como cristiano débil que soy, es esa persona no sabe lo que está haciendo ni lo que dice. Sin embargo, el evangelio me dice, ama a tus enemigos. Y para mí, Trump es mi enemigo. Y yo tengo que amarlo, fíjate. Así que si Trump viene a mi casa a visitarme, yo le digo, no te acerques. No porque tú tengas COVID, es porque si yo estoy expuesto al COVID, yo no te quiero exponer a ti. Y es mi enemigo. Y es mi enemigo. Así que imagínate cuánto más a un amigo. Por otro lado, si tenemos familiares que tienen COVID, hay que estar pendiente a ellos. Y entonces uno toma todas las responsabilidades que hay que tomar. O sea, yo creo que no hay una sola respuesta. Ahora, yo sí creo que hay un principio. Y el principio es, si lo que yo vaya a hacer va a causar más daño a otra persona. Y recuerda que no solamente al enfermo o a la enferma. Si yo por ir a ayudar a alguien voy a terminar en la cárcel, no pudiendo estar con mi familia, eso te hace daño a mi familia. O sea, no es tanto pensar lo que yo quiero hacer, como es pensar qué efecto tiene lo que yo hago. En la antigüedad y en la Edad Media no se tenía la teoría del germen. Pues por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos la importancia de poder, la gente, los cristianos servían, morían también, pero servían. Nosotros no tenemos que ser, porque tenemos conocimiento, no tenemos que actuar en ignorancia. Podemos actuar con conocimiento, con teología sana y con una práctica teológica que contribuya al bienestar de todos. ¿Vale? Yo no quisiera pecar de falta de verificación de la información, pero tal parece, por lo que nos están comentando, que en conferencia de prensa se acaba de hacer una gestión para reactivar la economía con la apertura de los centros comerciales.
Y pues la pregunta que hace José Luis Alicea, ¿verdad? Que es cómo, te lo había comentado cuando te hablé esta mañana, que esto iba a Sí. pasar, cómo debe la iglesia responder con su feligresía o a su feligresía ante la posibilidad de unos cambios de ordenanzas para reactivar la economía y que yo sospecho que todavía falta información por fluir, no la tengo del todo, así que no quiero pecar de emitir comentarios o información más allá. Tampoco me extrañaría que las órdenes sean reabrir la economía porque es sabido Sí, que a nivel local hay una coalición de comerciantes que ha sí. estado ejerciendo unas presiones a nivel gubernamental. Estamos en año eleccionario Ujú. y ha estado de alguna manera exigiendo la reapertura Sí, del comercio para poder reactivar la economía. Eso podría traer unas consecuencias. Creo que ya está fluyendo noticias de China, de alguna que otras dificultades que están empezando a oh, experimentar sí, con el sí, asunto de retorno a las plazas de trabajo. sí, Así que la pregunta que hace la persona o el comentario es José Luis Alicea, que cómo debe entonces las iglesias, eh, podemos verlo desde una perspectiva pastoral, si gustas así, Carlos, sí. responder ante su feligresía. Bueno, yo voy a compartir lo que a mí me gustaría que un pastor o una pastora me dijera a mí, lo que me gustaría escuchar de un pastor o una pastora. Así que por favor no tomen lo que digo como con aura pastoral, porque yo soy académico, no soy pastor. Pero lo que me gustaría escuchar de mi pastor o mi pastora. A mí me encantaría escuchar de mi pastor o mi pastora hacerme la siguiente pregunta. En medio de todo este tiempo, ¿cuál ha sido la necesidad más urgente que usted ha tenido para tener que salir a comprar cosas? Y la contestación que yo le diría al pastor es, excepto por yo salir a buscar comida, porque Lizzy o yo decidimos que nos vamos a cocinar y yo cojo, ¿cómo es? Drive-thru o pick up. Fuera de eso, yo no necesito ir a comprar ropa. Yo no necesito, o sea, como es una cuestión tan individual, dada el sistema que tenemos, y es el sistema capitalista, como Ibelis decía, eh, pues mira, yo le diría a la iglesia, cuando usted diga, voy a ir al mall, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué va a comprar usted en el mall que es de urgencia y de entera necesidad? Y si la contestación es, no, yo voy al mall sencillamente porque quiero caminar y ver gente, pues vayas a otro sitio a hacerlo. Vayas a otro sitio a hacerlo. Esa sería algo que a mí me gustaría escuchar de mi pastor o mi pastora. Me gustaría escuchar de mi pastor o mi pastora decir, eh, hemos identificado aquí los hermanos y hermanas que tienen negocios y que tienen necesidades de vender sus productos. Queremos hacer un listado de esos negocios y de los productos que ellos tienen y comunicarles a ustedes, los miembros, los feligreses de la congregación, para ver si ustedes, en vez de salir a comprarlos en el mall, se los compran a ellos. O sea, empezar por la casa, por cuidarnos. Creo que hay un texto de Pablo que dice atender a los de la fe y en particular los de la fe nuestra. Pues atender eso, o los familiares de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Sea comida, sea... Y uno sabe las necesidades que hay de esas personas que están en eso. Pero ¿por qué para mí es importante yo ir? Si Carlos Esteban necesita, que no necesita, un bate de béisbol, porque Esteban juega pelota. Esteban y yo estábamos hablando de que, bueno, se necesita un bate. Pues vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Y la universidad te puede proveer uno? No, no los tienen. Ok. En Arizona, el hermano mayor le puede conseguir dos, pues vamos a pedirlo. Y vamos a pedirlo por UP, vamos a pedirlo. ¿Hay alguna forma de traerlo que se le pueda ayudar a alguien para que lo traiga, que va a venir para Texas?
o el US Mail que está en crisis. O sea, uno empieza a hacerse preguntas. ¿Quién es el que necesita y cómo yo ayudo? Porque si yo voy a Sports Authority o yo voy a Dix, que es el sitio que se llama aquí de deporte, yo no estoy ayudando a nadie local. O si aquí en Waco hay un sitio local donde venden bates de madera que podamos comprarlo, ver si a lo mejor lo podemos comprar por el internet. O sea, a lo que me refiero, porque estoy dando ejemplo, a mí me gustaría que mi pastor o mi pastora me ayude a pensar en qué es, uno, lo necesario, dos, qué es lo fundamentalmente necesario, y dos, ¿a quién se lo voy a comprar? ¿A quién? Porque yo puedo tener alguna necesidad. Best Buy nunca va a cerrar. Pero si está la tiendita del lado de un señor de Waco que vende algunos artículos, o que inclusive en vez de conseguirlo de un día para otro, me lo puede conseguir en una semana, y yo contribuyo a que esa tiendita local se mantenga, pues yo lo haría. ¿Por qué no? Porque en última instancia las grandes compañías no se van a eliminar. O sea, abrir la economía. ¿Qué economía? ¿La de quién? ¿La de quién vamos a abrir? ¿La de los pequeños comerciantes? Yo estoy dispuesto. Y los pequeños comerciantes son los que están dispuestos. Nosotros, Liz y yo, tenemos un restaurante que nos gusta mucho. Toda la semana Liz y yo le compramos. Y estamos pensando ir próximamente. La llamé a la señora y le pregunté, la señora, la dueña, la cocinera es la que me contesta. Me dice, avíseme cuando usted venga, yo le tengo la mesita y va a estar limpiecita y todo. ¿Tú te crees que a mí que Applebee's o cuál es el otro que hay por allá, qué sé yo, Chili's, me va a hacer eso a mí? ¿Ves cómo la relación humana empieza a darle formación a las decisiones económicas y financieras? A mí me gustaría que mi pastor y mi pastora me ayuden a pensar de esa manera. De esa manera, en esta apertura de la economía. Hay que hablar de justicia. Definitivamente, Seguro. esto que estamos hablando, tenemos que hablar del sentido de justicia. Que el Madrid y yo hemos tomado. Sí. Y tú sabes algo, Chuito, no te garantiza ese negocito del señor de Waco, mi compra no se lo garantiza. Pero por lo menos yo quedo claro, ya que este es un mundo individualista, yo quedo claro de que yo trato de hacer algo. En vez de comprarle a Best Buy, le voy a comprar a él. Aunque me tarde una semana en tener el producto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es cómo yo lo quiero y cuándo yo lo quiero. Y eso te lo dice el capitalismo ahí. El asunto de la inmediatez, de lo instantáneo. Seguro. Que el Madrid y yo hemos cambiado. ¿Me permiten dar un ejemplito rapidito? Sí, adelante. Nosotros en nuestra iglesia, en la iglesia de Yo Pastoreo, pues hicimos un esfuerzo, ¿verdad?, de compasión para hacer unas compras y dárselas a las personas más necesitadas. Y una de las cosas que decidimos hacer fue precisamente un poco lo que está diciendo Carlos. Nosotros tenemos unos hermanos de la iglesia que tienen son dueños de un supermercado en Levittown. Se les mandó la nota de lo que queríamos y ellos mismos nos lo suplieron, trajeron la compra a la iglesia se empacó y se entregaron. La gente, y la idea, porque una de las cosas la pregunta era, pero hay gente que está regalando tarjetas de Walmart o de lo que sea, o del supermercado. Y yo dije, mira, si lo que queremos es que no vayan, si la idea es evitar el contagio, pues mira, vamos a llamar a estos hermanos y vamos a promover un negocio local, y también a la misma vez evitamos que esas 20 compras, 30, 40, las que sean, estoy diciendo un número así hipotético, ¿no? Las que sean, esas personas que van a recibir esa compra no tienen que exponerse. Así que es un poco... Eso, Ibeliz, como tú, eso cuesta trabajo. Claro. Cuesta trabajo, ciertamente cuesta trabajo. Aquí donde estoy ahora mismo, estamos comenzando a cultivar la tierra. Si yo tengo en 10 minutos, yo tengo otra reunión. Pues nos vamos a ir entonces. Pero te comento esto y te comento esto rápidamente. Estamos comprando de agricultores locales.
y nos traen las cajas nutritivas, lo que se llaman las cajas nutritivas aquí, Sí, con mano. diferentes verduras, vegetales, frutos Exacto. de nuestra tierra, jaleas hechas en casa, y entonces apoyamos una gesta de una generación joven que ha querido levantar el país, El país, seguro. modelando que lo que nuestros abuelos y abuelas hacían no era del todo una locura. O sea, eso fue reemplazado por lo que está sucediendo hoy día en este tiempo postmoderno, pero hemos tenido en ese sentido la oportunidad de revisitar. Bueno, Carlos, yo no quisiera arrancarte más tiempo porque tiene 10 minutos. Quiero aprovechar un minuto para promocionar 2 cursos de verano que tenemos en el Seminario Evangélico de Puerto Rico en la modalidad online. Uno es con el doctor David Cortés sobre Mateo, y el otro es sobre la predicación en tiempos de crisis y esperanza con el doctor Francisco Javier Goitía. Ambos cursos excelentes, muy pertinentes al contexto, así que contacte a través de srapr.edu, allí va a encontrar más información y podrá prematricularse. Yo le voy a pasar la palabra a Ibeliz para que entonces ella pueda dar cierre a esta edición del día de hoy, a la cual, Carlos, estamos profundamente agradecidos. Muchas gracias a todos. Y perdonen que me haya extendido más, es que uno se envuelve. Para nada. Pues rico. Nos ha pasado siempre en todas, siempre decimos que vamos a terminar sharp a la 1:30. Carlos, por los comentarios de la gente, tanto a través de medios privados como públicamente, están fascinados, agradecidos. Alguien me dijo que era el primer webinar que podía ver completo sin levantarse ni un momento de la silla, así que creo que hemos encontrado el antídoto para el ADD en los adultos. Así que te vamos a tener más a menudo con nosotros. Gracias. Te agradecemos profundamente. Damos gracias a Dios por tu vida y le pedimos al Señor que te bendiga a tu familia, bendiga a tu ministerio, y los vemos en el próximo. La semana que viene estén pendientes, nos vamos por la línea más científica el jueves que viene, así que gracias una vez más y gracias por el privilegio de conocerte. Un placer. Esta actividad es traída a ustedes por Capellanía Intermetro y por el Seminario Evangélico de Puerto Rico como un servicio público.